Ustedes arrancaron con la idea de una empresa constructora ya. Somos contadores. ¿Primero ustedes trabajaban acá en la zona o me hablás ya directamente de Estados Unidos? Gestión de compra, de costos. Porque hacer un condominio en Funes fue de los primeros. Los dos teníamos el gusto de Estados Unidos, de algo firme, que sea consolidado. No es que vos decís voy allá y ya está, aparece el dinero allá y está. Vos te tenés que crear una empresa. Cómo el inversor argentino mueve sus capitales hacia otros destinos. Arrancaron con una, dijeron acá viene bien y ya pasaron a 7 de una. No, a nosotros siempre nos gustó esta disposición. Se te achica muchísimo el mercado de la gente que puede acceder a esta casa que vale 600, por ejemplo. Trump tiene la idea de hacer crecer el real estate en Estados Unidos. Bueno, bienvenidos Damián y Mariano a otro episodio de Charlas que sí. Ellos, los presento, construyen casas en Estados Unidos, parte del negocio es ese. Así que bueno, me gustaría que empiecen contándome un poco la historia de ustedes. ¿Qué fue lo que, o sea, de qué palo vienen? Un poco eso. Vamos a arrancar ahí. Bien, ¿arranco yo? Dale. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. La verdad que es una linda oportunidad de charlar. Te lo dije antes, es un formato que me gusta, está bueno, que haya un lugar donde uno pueda conocer otras historias. Nosotros nos conocemos de la Facultad de Ciencias Económicas, somos contadores los dos. Los dos contadores. Sí. Bueno, ahí nos conocimos, empezamos a laburar juntos en la parte de estudio contable y en un momento se dio la posibilidad de... yo tenía unas inversiones y bueno, apareció la oportunidad de dejar de estar como inversor y tomar la posibilidad de hacer algo nosotros. Así que lo hablamos con Mariano, le digo, che, armamos algo y ahí arrancó todo. Pero pará, ¿primero ustedes trabajaban acá en la zona o me hablás ya directamente de Estados Unidos? No, acá en... O sea, ¿sus primeros negocios cómo fueron? Fue así, somos contadores, nos conocemos de la facultad. Sí. Empezamos a tener clientes de estudio contable, liquidando impuestos y haciendo balances. Cada uno aparte tenía su trabajo. Yo estaba trabajando en una financiera, él estaba trabajando para una empresa de transporte. Y nos juntábamos a la tarde y trabajábamos juntos a la tarde. Después, bueno, él siguió en la empresa de transporte, se cambió a una empresa financiera. Sí, yo hace 15 años de esto. Sí. Porque en el 2010 empezamos. En el 2010 tuvimos... ¿Ustedes qué edad tienen? 45 tengo yo. 4, 5. Y yo 4-8. 4, 8. Ah. Sí, o sea, hace bastante, ya 15 años, es mucho. Pasaron familia, ¿Y que hijos. trabajan juntos? O sea, hace ya que empezaron con las primeras inversiones o los primeros proyectos propios acá en Argentina. Bueno, el primer proyecto, como te dice Mariano, fue la parte de ejercer nuestra profesión. Sí. Eso fue como el primer trabajo junto que tuvimos. Uh-huh. Pero después la parte de armar un proyecto de inversión para tratar de escalarlo y que tome otra dinámica fue en el 2020, previo a la pandemia. Eso arrancó Citri. Nosotros, previo a eso, ya formábamos parte de lo que el desarrollo de Buenavista Condominios, acá en Funes. Buenavista, el que está acá, López y Ruta 9. Sí, ahí ese fue un momento también bisagra, porque nos llega como cliente de estudio contable. Y bueno, y terminamos haciendo toda una asesoría y un asesoramiento y llevando adelante toda la parte de la administración de la obra. Entonces ahí también fue un lindo proyecto donde nos involucramos un poco más allá de la simple servicio de estudio contable. Sí. Después, con la gente que desarrolló ahí, también le hicimos servicios de todo lo que es la gestión administrativa, contable, financiera y demás de otros proyectos, como para los desarrolladores que no tenían una estructura propia, nosotros le cubríamos toda la parte de servicios ya sea de contabilidad, impuestos. Bueno, ahí es donde empieza también un poco nuestro camino por lo que es el desarrollo inmobiliario. Empezar a conocer un poco el detrás de escena del desarrollo inmobiliario. Tal cual, sí. Está buenísimo.
Está buenísimo. ¿Y cómo pasaron de eso? ¿Ese fue el primero literal o ya venían con otro? ¿O ese fue el primer desarrollo inmobiliario que se metieron ustedes? No, en eso fue el primero que nos metimos. O sea que ahí fue que dijeron, esto me gusta. Sí, Muy sí. bueno, muy bueno. La gestión sobre todo, ¿viste? Eso está bueno. La gestión, ¿Pero qué hacían? ¿Gestión de compras o...? todo. Sí, gestión de compra, de costos, Vieron los márgenes y dijeron, esto me gusta. y pagos, cobranzas. Veíamos el balance, veíamos el resultado, o sea, y la idea era optimizarlo y la idea era meterse más en eso. Y de hecho nos metimos cada vez más y de parte de ser asesor hasta nos involucramos en ser socios. Sí. Entonces sí, obviamente que nos gustó siempre el desarrollo, a mí siempre me gustó la gestión y un poco Estados Unidos, vamos metiéndonos en ese tema, nos gustó siempre, él como inversor y a mí como ideología y como cuestión. No creíamos o creíamos que teníamos que dar algo diferente y por eso nos fuimos a Estados Unidos, porque acá ya el desarrollo... Pero pará, no te voy adelante. Yo les quiero preguntar bien el camino, porque está bueno conocer eso. Porque ese fue el primer proyecto. Dijeron, bueno, acá los márgenes o los resultados eran buenos, no sé cómo era en esa época. Era un Hoy en día están desafío acotados. era un desafío porque fue en el 2018, 2019. En ese momento estuvo todo lo que fue las PASO de Macri y Alberto Fernández, la devaluación, bueno, o sea, fue un momento de bastante tensión, como después también fue de bastante tensión a finales del 2023 para el rubro. Fue un momento difícil para todo lo que era proyectos de inversión. En ese momento también fue todo el caso Vicentín, fue bueno, muchas corredoras que estaban en el rubro financiero y que fue un momento de bastante estrés. Sí. Entonces el desarrollo inmobiliario no quedaba al margen de eso. O sea, vos sabés que el desarrollo viene de la mano de la gente que tiene un excedente y que lo invierte. Entonces cuando esa situación empieza a estresarse, todo el rubro inmobiliario se empieza a complicar. Entonces sí, nos gustaba, pero también fue un desafío gestionar todo lo que era, no sé, había gente que tenía cuotas comprometidas, pagos en dólares y de repente no lo podía afrontar, había que refinanciar, algunos tenían con ajuste por CAC también, en otros momentos el CAC se disparaba, el dólar pisado, o sea, era complejo, desde la gestión era compleja. Entonces, eso también era parte del desafío. Sí. Pero aparte que fue un desafío el proyecto en sí, porque hacer un condominio en Funes fue de los primeros. Entonces, nosotros mirando... No fue el primero, creo que fue el primero. Estaba Ocho Sauces también iniciando. Entonces, era un desafío que, si bien nosotros no tomábamos la decisión, como asesores era algo disruptivo, porque, era un terreno en Funes, en el medio de Funes, con condominio, y la gente no sé si estaba acostumbrada o no, y fue un acierto de los desarrolladores de ese momento empezar con eso, porque después se dio el tema de la pandemia, yo me estoy yendo más a lo social, no tanto a lo económico, y hizo que se fomentara todo este tipo de desarrollos. Entonces, desde el punto de vista inicial, fue algo complejo, porque era algo diferente. Entonces fue una enseñanza de decir, uno veía con pesimismo algo diferente que al final fue una buena idea. Fue una buena idea y se dio justo en el momento de terminar en el momento de pandemia, donde toda la gente ahí ya fue el boom Funes. Y fue un lindo momento, una buena situación. El post pandemia fue muy bueno para Funes. Sí. Y, por ejemplo, después siguiendo un poco con la historia esa, o sea, ustedes construyeron ese condominio, después se metieron en algún otro desarrollo después, siempre como asesores, o ya fue algo propio. Con el grupo, con parte del grupo... En Argentina me refiero, después pasamos a Estados Unidos. Con parte del grupo que desarrolló Buenavista, seguimos haciendo la parte de gestión y asesoría en tres proyectos más, 2 proyectos más en Fisherton,
Y que bueno, hasta el día de hoy. Es el que está al lado de Albolo, uno, ¿no? Sí. Ah, sí. Sí. Y bueno, y esa desarrolladora tiene otros proyectos. Sabía, en Santana del Mar, uno. Santana del Mar, eso es de los chicos de Cimar. Ujú. Y en Pegüeña, Ah, muy lindo, eso lo conocí, muy lindo. en el sur. En el sur. Y bueno, ahora este año estamos también participando con un grupo que ahí sí estamos involucrados al 100, como participantes y como socios, para un desarrollo nuevo que pronto lo vamos a estar Contame presentando. ahora, no nos vayas con la duda. Ya estamos en la última etapa de terminar de tener los permisos. Es acá en Funes, así que ¿Se puede contar o no se puede no contar? se puede contar. No. No se puede contar. Decime pero, un poco de vivienda, comercial. No, es comercial. Comercial logístico, comercial. Bueno. Más que nada comercial. Pero todavía no tengo autorización para, No pasa nada, para contar nada. Está buenísimo, está buenísimo. Pero bueno, estamos trabajando en permisos, estamos trabajando en todo lo que es la identidad. Así que bueno, esperemos que para marzo lo podamos ya Ojalá. publicar. Bueno, te lo traeremos acá también para que lo veas. Dale. Así que bueno, hasta el día de hoy seguimos enganchados con el desarrollo inmobiliario acá. Es un lindo rubro, la verdad que es un rubro que requiere también visión más de mediano plazo. Sí, visión, análisis, estudio. Sí, pero no es un comercio que vos de repente en poco tiempo podés saber si funciona o no funciona. Esto requiere paciencia, estarle en cada etapa tiene su importancia, en la planificación, en la compra, en la ejecución, en la venta. Cada etapa tiene su importancia y es importante. Un correcto análisis. Sí. Bueno, y cuéntenme después cómo fue. O sea, ahora me decís que siguen trabajando en eso, en desarrollo acá, con esa empresa, un poco ahí proyectando ahora, terminando el proyecto. Y después, ¿cómo fue que surgió esto de Estados Unidos? Que los dos tenían un gusto en común, viajaban seguido de vacaciones, ¿cómo comenzó? Bueno, sí, los dos teníamos el gusto de Estados Unidos, de algo firme, que sea consolidado, de que la ideología, el crecimiento que tiene, la estructura. ¿Cómo comenzó esto? ¿Vacacionando primero? No, esto empezó. ¿Y por qué Estados Unidos? Yo, por un amigo en común, que era cliente del estudio, Sí. Que en ese momento tenía, por gente allegada, había empezado con esto del flipping. Acordate que en el 2008 fue la crisis, el crash de las hipotecas y demás. Sí. Y ahí se generó un gran número de casas y demás que los bancos se lo sacaron a los inversores. Y en Florida en esa época, en el año 2015, 16, por ahí, había todavía un buen negocio en el flipping, es decir, en la reconstrucción o el refaccionamiento, muy buen margen. A mí me llega una posibilidad de inversión a través de un cliente del estudio y accedo a esa inversión. Pero pará, ustedes ya de por sí vacacionaban allá, o sea, ¿les gustaba el país? Yo ¿No? había ido en familia con mi esposa a ponerle a Nueva York, pero no más que eso. Ah, sí. Pero Yo pensé que les había agarrado el gusto y dijeron, bueno, esto me encanta, quiero ir para allá. a mí lo que me llamó la atención y volviendo un poco y atando, Citri arranca en el 2020. Y recordá lo que te mencionaba hace un momento, que en el 2017, 18, 19, acá el mercado local estaba bastante convulsionado, sí, con lo que te digo, los reperfilamientos, la parte de la devaluación, las PASO, todo lo que ya sabemos. Entonces Estados Unidos se mostraba como algo estable, seguro, lejos de todo el ruido que había en el mercado local. Entonces eso para alguien que quería resguardar
el ahorro que tenía y que no Sí, me acuerdo que había mucha gente emigrando en esa época, ¿no? Muchísima gente, muchísima gente. Y Todo el mundo decía, ¿por qué voy a invertir acá? lo que pasa es que te cambiaban las reglas del juego a cada rato. Sí, yo tuve mucha gente que le vendí la propiedad y que emigró hacia Europa, hacia Estados Unidos, vendían todo y se iban. Sí, yo Estoy creo cansado que de renegar acá en Argentina. el 2000... Sí, los márgenes tampoco eran buenos, no eran buenos los márgenes de alquiler, nunca fueron buenos con respecto a la inversión. No. Entonces, en otros países, en Estados Unidos, tenía un margen acorde, 4, 5, 6%, depende de la propiedad. Entonces, sí nos atraía esa seguridad, ese margen, nos atraía eso, más allá de la cultura. O sea, no es que viajábamos siempre, pero conocíamos y habíamos tenido la buena experiencia de Damián, que había hecho esa inversión y que tenía esos márgenes en alquiler. Así que... Bueno, y en un momento se termina o sea, las personas estas me dicen, mira, no voy a hacer más. Hice el flipping, fue un buen negocio. Ahí te metiste como inversor nomás. Como inversor. Pusiste y esperaste cuánto. Puse y ¿Un esperé. año? Al año, ¿No te acordás del margen o el primer negocio? ¿Cómo fue? No. mirá, creo que fue algo de 80.000, 90.000 que Pero el margen que se no te invirtió. acordás. No, creo que era un 15% en Claro, en un año estaba re bien. y un año y medio. Porque después pasamos ahí donde conocemos Cape Coral, a una casa. Eso, primero, ¿cómo decidieron llegar ahí? O sea, porque vos tenés, qué sé yo, uno elige creo que el estado de Florida un poco por el idioma, ¿no? Sí. ¿O por qué lo eligieron? No, el idioma es una barrera que obviamente ayuda, pero fundamentalmente ¿Ustedes manejan los dos inglés? ¿Hablan inglés? Algo sí. Sigo 50%, estudiando, poco. a la edad que tengo sigo estudiando. Entiendo, pero no hablo bien. Y nada, Florida siempre fue receptiva con el argentino. Déjame hablar un poco. No, está bien, habla, si no va editado, alguna me pondrá. No. Pero porque la parte, ¿sabes lo que pasa? Es que la parte donde se inicia todo ¿Usted tiene que ver con esto, con una experiencia previa más Personal tuya y después. Sí. Pero está bien. No, pero está bueno. Pero bueno, te cierro con esto. Se pasa, esta gente me dice, che, vamos a hacer casas para arrendamiento de de vacaciones. Y bueno, vamos. Y después eso me dice, mira, no está funcionando, voy a hacer otra cosa. Y yo le digo, bueno, mira, no me gusta la parte de las casas, ¿viste? Eran los montos, yo no disponía de grandes montos, entonces tampoco me podía meter en lugares donde había otros jugadores. Así que en ese momento digo, bueno, mira, me quedó este capital allá, era o repatriarlo y ver qué se hacía acá, o en ese momento dijimos, bueno, mira, avancemos nosotros Ahí tengo con un una proyecto pregunta. propio. Ahí tengo una pregunta que no sé si me la vas a saber contestar, pero supongamos que vas a hacer una inversión en Estados Unidos. Te vas bien, Te tenés contesta una. Mariano. ¿Qué? Te contesta Ahí Mariano. tenés una rentabilidad, qué sé yo, como me dijo, razonable, un 10, un 15% anual. Lo querés traer al país, Argentina, por ejemplo. ¿Se puede, no se puede? ¿Hay costos altos? ¿Tienen idea de eso? Porque ustedes, digamos, están en el desarrollo, pero no sé si están en. Eso te puedo responder ahora algo, pero durante el transcurso del tiempo fue variando. Claro. A ver, tuvimos un gobierno, en 2020 teníamos un gobierno, hoy tenemos otro gobierno, donde las circunstancias, las características de las decisiones acá en la Argentina cambian. Las reglas de juego cambian. Las reglas de juego cambian continuamente. Allá el negocio de real estate que tenemos nosotros y que tenía él es claro y blanco y está todo sumamente cristalino, diríamos. Allá se pagan impuestos, se presentan declaraciones, es todo blanco. Hay una cuenta bancaria donde le entra el dinero disponible acorde a la inversión que ha hecho y después él determina en su declaración de impuestos qué invirtió y qué ganancia tuvo y paga impuestos con eso. De ahí a tener una cuenta en Estados Unidos, a traerlo acá, era diferente en el 2020 que en el 2023, que en el 2025 y no sabemos cómo va a ser en el 2030. Entonces,
ha cambiado la regla del juego y la manera de traer ese dinero, claro. También depende de la persona. O sea, si la persona tenía declarado que tenía inversiones en Estados Unidos o no. Uh-huh. Hay que ser claro, y en este rubro todos conocemos de que... Sí, nosotros el asesoramiento fiscal de cada inversor lo hace con su profesional. Es que en realidad hay todo, o sea, no es solo fiscal, hay un asesoramiento que es integral acá, porque convengamos que vos tenés otro país en donde sé que se compra con empresas, o sea, estaría bueno también, me gustaría que me cuenten ese proceso, porque vos no es que vos decís voy allá y ya está, aparece el dinero allá y está. O sea, vos te tenés que crear una empresa, tenés que una LLC. Sí. ¿Eso cómo es el proceso? Ustedes, si me pueden resumir o contar, estaría bueno. Por eso te digo, hay dos situaciones para separar. Una cosa es cómo el inversor argentino mueve sus capitales hacia otros destinos. Que eso tiene que ver con el profesional que lo asesora y qué mecanismos, según su estatus fiscal, si es un empresario, si es un trabajador, eso cada uno tiene su particularidad. Una vez que el inversor resuelve eso, en Estados Unidos se crea una LLC. Esa LLC es la que hace las inversiones inmobiliarias, ya sea en la construcción o en la compra del inmueble terminado. Siempre es recomendable que usen una LLC. ¿Por qué? Porque la carga impositiva en Florida para las LLC es mucho menor que para un extranjero no residente. ¿Sí? Nosotros como argentinos somos extranjeros no residentes. Si vos tenés una rentabilidad de un activo que está en Estados Unidos y la percibís como persona física, extranjero y no residentes, vas a tener una carga tributaria mucho mayor a que si vos la recibís como propietario de una LLC. Claro. Entonces, por eso se estructura usando esa figura jurídica. Que sería el equivalente a una SRL acá. Sí, con o una SAS unipersonal, porque la LLC puede ser unipersonal también. Claro. Pero siempre es mejor eso. En el estado de Florida, cualquiera sea el condado donde vos inviertas, nosotros estamos en el condado de Lee, Miami es Miami, sí. O cualquier otro, Orlando. En el estado de Florida, las LLC son estructuras jurídicas transparentes, es decir, no tributan directamente como persona jurídica, sino que tributan los propietarios a través de la LLC, pero te da un beneficio fiscal distinto a que si vos tributas como persona física, extranjero y no residente. O sea, tiene... O sea, que uno de los principales beneficios es eso. O sea, básicamente abonar menos impuestos en lo que es en Estados Unidos. Uno de los beneficios es menos. Sí. Después, obviamente que... Resguardo. Sí, resguardo, jurídico, diversificación de riesgo. Vos podés tener varias propiedades y siempre es recomendable armar, si vos ya tenés más de 3 o 4 propiedades, es recomendable armar LLC para cada propiedad y después armar una sociedad holding que administre eso. Entonces, cualquier problema que vos tengas de carácter de seguros o de demanda o de algún accidente de algo que haya pasado en una propiedad, no te afecta el resto del patrimonio. O sea, hay una planificación patrimonial y una planificación jurídica y impositiva que se hace acorde a cada inversor. No es lo mismo una planificación para alguien que invierte $20.000, $30.000 que para alguien que compra 5 propiedades. Exacto. Bueno, nos fuimos a lo técnico. No, pero está buenísimo, y sí, eso es lo que está fue resumido y claro también. Sí, eso es lo que está bueno conocer también, o sea, cuáles son los métodos, cuál es la forma realmente de poder acceder realmente. Y que no se cometa el error del inversor de ir a querer poner algo sin tener un asesoramiento legal impositivo adecuado. Eso sería fundamental. Exacto. Vos lo primero que tenés que hacer es hablar con un contador y con tu abogado de confianza. ¿Ustedes esa gente de confianza la tienen? O por ejemplo, si yo quiero invertir con ustedes, ¿esa gente la tienen disponible? ¿Trabajan siempre con alguien? Sí, nosotros tenemos un estudio... Bueno, sigo hablando yo, pero sí, tenemos un estudio contable que nos hace las cosas... Él es el que habla, yo soy el que hace las anotaciones. Y chao, es así.
Sí, tenemos No, estudio pero contable. contame vos. Te cuenta él. Estudio contable, obviamente que tenemos asesores ¿Cómo te gusta la hora? legales, bueno, pero che, me deja los espacios, ¿viste? No me gusta. Yo le pongo el touch de color. Pero bueno, sí, está la gente para brindar un servicio integral está para el inversor, está ¿Es de bien. acá Argentina o tienen base en Miami? Es uruguayo. Ah, es uruguayo. Y tiene base en Miami. ¿Y cómo lo conocieron a él? Por esta persona que empezó a invertir Damián. No, ese no, me parece que no. Porque cambiamos de estudio contable. Primero teníamos teníamos una persona que nos hacía la parte impositiva y después cambiamos, ¿no? Esto fue por recomendación de un colega, creo. Recomendación de un colega No me acuerdo fue. que nos presentó, pero bueno, ya lo conocemos hace tiempo. Pero hace todo, hace legal y contable, las dos cosas. ¿Es un estudio Sí. o es un abogado y después por otro lado tener un contador? No, es un estudio contable, más que nada contable, donde te genera la LLC, donde te puede declarar impuestos y después todo lo otro lo fuimos aprendiendo nosotros y o nosotros vemos cierto asesoramiento, diríamos. Después, obviamente, en lo estrictamente impositivo es mucho más específico, pero eso lo fuimos aprendiendo, la parte legal del LLC y de todo eso a través de los años. Y la parte legal nosotros también decidimos. ¿Hay algún error que hayan cometido que vos decís, esto no lo hubiera hecho así? ¿En ese camino? No, sí. Que vos decís, no sé. Porque vos, por ejemplo, antes me dijiste, no sé, tenés que armar una LLC para cada propiedad para cuidar el patrimonio en el caso de que tengas, no sé, tenés un problema en una obra, bueno, cualquier problema lo cuidás, no tenés todo comprometido. Si tenés todas las propiedades dentro de la misma LLC. Por ejemplo, ¿han tenido algún... No. algo que vos decís, hubiera mejorado, hubiera arrancado de esta forma? Nosotros eso lo pensamos bien antes de arrancar. Claro. Nosotros antes de arrancar, medio como que lo previmos, generamos nuestra LLC base y generamos otras 2 LLC para los proyectos. Entonces, medio como que esa parte, aparte del plan de negocio, lo previmos cuando arrancamos. Claro. Y no tuvimos ningún caso ni ningún inconveniente. No, en ese sentido no. Te iba a aclarar que la parte legal, que eso está bueno también decirlo, porque nosotros decidimos los contratos que hacemos con la gente que invierte con nosotros, también lo pasamos por un abogado de acá, porque en definitiva nosotros estamos en Rosario, estamos en Argentina y apostamos siempre a la claridad y a la transparencia. Entonces el inversor, alguien que invierte, por más que invierta en un activo en Estados Unidos, necesita tener la tranquilidad de que ante cualquier cosa puede hacer algún reclamo acá. Entonces nosotros somos los representantes de nuestra desarrolladora allá, pero también en el contrato fijamos las condiciones para darle tranquilidad al inversor de que está invirtiendo desde Argentina. Claro. No es lo mismo invertir en Argentina con alguien que está acá y que va a ejecutar un proyecto en Estados Unidos que invertir con alguien que está en Estados Unidos, porque si vos me decís un error o nosotros a lo mejor un aprendizaje fue a lo mejor no los primeros contratos con los prestadores de servicio, nos ha pasado que no nos han cumplido. Y cuando vos te das cuenta lo costoso que es y lo difícil que es litigar o presentar una demanda o tener que abrir la vía legal en Estados Unidos, no es tan fácil como desarrollar cuando las cosas van bien. Claro. Entonces vos tuviste problema con alguien que te prestó mal un servicio en la construcción, y tenés que tomar la decisión de o asumir el costo hundido o reclamárselo judicialmente. Y ahí te das cuenta en dónde te metés. Claro. Entonces nosotros los contratos, la parte legal, también lo pasamos acá para que haya un margen o un contexto legal, ley argentina, para que haya una cobertura. O sea, los contratos que ustedes firman allá están alineados con la ley argentina, básicamente. ¿Y se fija algún domicilio acá? ¿Eso? Se fija domicilio, sí. Sí, también se fija domicilio.
¿Y los inversores que ustedes tienen son mayoritariamente? Aclaro que no, hasta ahora por suerte, y no es por suerte, sino que por buena gestión, jamás hemos tenido que recurrir a un contrato. O sea, siempre se trabajó con gente que se basa en la confianza y bueno, como te digo, por suerte o por buena gestión, siempre se llevó a un buen puerto. Nunca tuvimos que, vos me preguntabas la parte legal, nunca la tuvimos que desempolvar esa parte. Pero allá en Estados Unidos sí es más complejo. Sí. El inversor está resguardado por intermedio nuestro, pero bueno, una de las cosas que tuvimos que aprender diferente de acá fue de que realmente hay que darle el valor de los contratos que se firman con el contratista y estar al detalle justamente en el detalle de lo que se dice, porque si no, reclamar sobre eso puede ser muy costoso, muy oneroso y al estar lejos no es fácil. Mucho más complicado porque necesitas un intermediario para que te... para allá. No es fácil y es costoso. Entonces hay que prestar mucha atención a los contratos antes de firmarlo. Eso sí. Y los contratistas, igual nos fuimos como muy adelante. Sí, vamos a volver a... O sea, porque estábamos en lo de inversión, después nos fuimos por lo de todo esto del sistema, cómo se implementa y todo. Cómo es la dinámica para invertir, pero no, nos quedamos en los principios de la empresa de ustedes. O sea, ustedes arrancaron con la idea de una empresa constructora ya directamente, o primero compraron... Bueno, vos primero ya tuviste tu experiencia. Sí. Mira, la primera idea fue desarrollar un negocio y evaluamos. Y la idea principal era construir para que la persona compre y para que el inversor compre y alquile. Porque los márgenes de alquiler acá siempre fueron bajos, estaban alrededor del 2% sobre la inversión o menor. Y veíamos que allá estaba más cerca del 5,5-6%. Entonces, por el contexto que se vivía en Argentina, era un lugar propicio para brindar un negocio que el inversor le sea redituable y que nosotros también, entrábamos los dos. Entonces el proyecto, fuimos allá a corroborar de que la gente alquilaba, porque hasta ahí teníamos duda de que había qué persona alquilaba, y en ese momento había un gran margen como hoy. Entonces hay gente que compra, gente que pide un crédito o gente que alquila. Depende cómo están las tasas, depende de un montón de situaciones o depende de cada persona si quiere alquilar o quiere meterse en un crédito en Estados Unidos. Yo iba con la idea de averiguar ese tema porque tenía dudas de que la gente alquilara. Sí, porque a vos la gente te lo puede contar, te dice la rentabilidad es esta. Claro. Pero después ir allá y ver que realmente hay gente en el lugar, que hay demanda, eso es lo fundamental. Y aparte uno tiene el pensamiento de que allá todos compran con hipoteca, el 100%, ¿no? Porque la hipoteca era barata, entonces ¿quién va a alquilar? Nadie te va a alquilar, todos van a con hipoteca. Y era romper y ver ese prejuicio. Y allá lo vimos, entonces la idea del plan de negocio era construir una casa para ponerla en alquiler. Y esa casa iba a tener una vida útil de 5 años, porque vimos que a los 5 años más o menos se mantenía el valor, se mantenía el criterio de la casa, los colores, o sea, todo hacía ver que una casa de 4 o 5 años se seguía manteniendo moderna y se podía vender a buen precio y con ese dinero que se vendía se podía construir una nueva. Entonces, el negocio para el inversor que desarrollamos en ese momento era basado en construcción para alquiler y renovar a los 5 años. O sea, tenía el doble condimento del cash flow que te da la renta más la apreciación. Uh-huh. Entonces, vos cuando sumabas rentabilidad más apreciación, era muy buen negocio. O sea, tenía un 5, ponele siendo cauto, un 5 anual en renta y capaz que un 7, 8, ponele. Bueno, depende de la zona. Sí. Pero nosotros el plan de negocio original, hasta con un
3-4% anual de revalorización, que era algo sumamente conservador. Conservador. Claro. Nosotros creo que los dos, y también hace tanto tiempo que estamos juntos y que llevamos adelante proyectos en común y demás, una característica que nos une es que somos conservadores para el momento de planificar o de Sí, no puedes ser tampoco 100% optimista porque después te la... no, viste, uno también eso va aprendiendo, no solamente en esto, sino en todos los proyectos. Y también nosotros pensá que como contadores tenemos más de 20 años de experiencia, asesorando empresas, acompañando clientes, pyme, comercio. Entonces, algo que hemos aprendido, no en este rubro, sino en general, es que los números, una cosa son cuando están en el Excel y otra cosa es cuando lo llevas a la realidad. Y todos los imponderables que uno cree que no pueden pasar, a veces pueden pasar. Entonces, como te decía, 5% más 3 era mucho mejor que lo que ofrecía el mercado argentino. Después, si se daba ese 7, que se daba en muchos casos, era mucho mejor. Pero nosotros primero como plan de negocio era más conservador. Y ahí en ese caso, ¿ustedes hicieron esa casa, la rentaron ustedes o con un inversor? ¿Cómo hicieron? ¿Un mix? Cambió. Esa fue la idea. Y había zonas. No, por ahí uno arranca con una idea, después cambia. En el viaje fuimos con esa idea. ¿Pero por qué cambió? ¿Llegamos? ¿En qué fecha llegamos? ¿Y qué pasó? Bueno, pará. Sí, todo cambia según el contexto. La idea era alquilar. Nosotros fuimos en febrero. Hoy va a ser, bueno, en breve días va a ser 6 años que hicimos el primer viaje. Llegamos en febrero, estuvimos una semana más o menos. Fuimos a visitar zonas y fuimos a ver casas y sabíamos cuánto se alquilaba, fuimos a relevar volvimos y ya la gente en el aeropuerto estaba usando barbijos y a los 20 días se declaró la pandemia. Entonces tuvimos un tiempo para volver a masticar todo eso y compramos recién el primer terreno a final de ese año, a final del 2020. Septiembre de 2020. Plena pandemia. En plena pandemia acá no podíamos salir, pero bueno, ya en Florida había mucho más movimiento, había otra exigencia en cuento a, no me acuerdo cómo se llamaba el tema de no poder salir. Las restricciones, pero tenía un nombre. Pero bueno, compramos nuestro primer terreno y también varió un poco el proyecto de plan de negocio, dado nuestra visión. Nosotros, obviamente, que alquilar es mucho más rentable alquilar algo más chiquito. Quizás un dúplex que se llaman allá, que son casas que están en un mismo terreno dividida por una pared. Los townhouse. Townhouse o dúplex, que son 2 puertas o 4 puertas. Eso tiene una mejor rentabilidad, pero nosotros después hicimos un análisis que era difícil hacer que un inversor argentino ponga ese dinero en un dúplex porque era mucho más lindo el otro producto, que es el que empezamos a hacer. Y entonces nos fuimos por una casa unipersonal para también alquilar. Pero, como pasó acá en la Argentina y como hablamos antes, la pandemia hizo que la gente que vivía en departamentos o en el norte o lugares fríos vaya a lugares... Bueno, y la política de Florida también hizo que ser receptor de una inmigración interna de Estados Unidos, con lo cual hubo un boom en ese momento. Florida fue de los estados más benévolos con el confinamiento y las restricciones. Sí. Entonces, cuando muchos lugares de Estados Unidos estaban encerrados, Florida permitía un montón de cosas. Eso hizo, como dice Mariano, que haya una migración interna tremenda. Esa migración interna, mucha, fue a Miami. Los precios de Miami se fueron por las nubes. Sí, han subido tremendo, un 40%. Un 70% en un año. Y eso expulsó mucha gente que alquilaba ahí o que tenía, la expulsó. Y toda la zona de la costa oeste de Florida, el condado de Lee, que el condado de Lee incluye Fort Myers Beach, Cape Coral y Lehigh. Más al sur está Naples, más arriba está Sarasota y Tampa. Esa parte también creció un 70%. Entonces, de repente, la casa que íbamos a construir para alquilar
y para obtener ese 5% más 3 de revalorización, el margen entre la construcción y el precio de venta se fue para las nubes. Entonces era mucho mejor negocio vender y volver a construir que tenerla Que para tenerla renta. parada para renta. Entonces ahí cambió el modelo de negocio y empezamos ¿Pero a eso construir. ya estaban en obra ahí o todavía no habían arrancado? Sí, nosotros arrancamos Estábamos octubre de O sea 2000. que, viste que siempre esto va acompañado de un golpe de suerte. Ahí tuvieron mucha Sí, suerte. sí, Tuvimos suerte. sí. Pero bueno, la Pero suerte. los costos de la construcción habían Fueron cambiado. subiendo. Fueron subiendo Fueron a poco. subiendo. Y había más demanda. Cambió totalmente la demanda allá. O sea, no había tanto stock y cambió la demanda de repente, entonces hizo un lugar más favorable para la construcción y venta o el desarrollo. Entonces nosotros seguimos ese viento que había. Y también supieron leerlo porque Sí, sí. Bueno, nosotros vimos que el negocio estaba, como te digo, le dimos vuelta para todos lados los números daban, por todos lados daban los números, y ahí nosotros tuvimos un crecimiento importante, y ahí crecimos, no sé, de pensar en hacer una casa, pasamos a hacer 7 casas. Y bueno, con ese crecimiento también vienen los aprendizajes, lo que te digo, ahí es donde vos empezás a aprender que hay que ver bien los contratos, que hay que ver bien, hacer bien los presupuestos. Bueno, empezás a aprender un montón de cosas que... Pero pará, vos me hablás de una casa 7 así como si fuera... Para nosotros fue un montón. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿tenía inversores o fue con capital propio, capital financiado de allá, con financiación? No, con financiación de allá no hicimos nada. Todo Nada. con inversores argentinos y de nuestro con inversores círculo. argentinos. Sí. ¿Vos ibas a decir algo? No, que no tenía nada que ver con esta pregunta, pero bueno, para responder la pregunta era siempre con inversores. De Argentina. Sí, argentinos. Sí. Lo que pasa es, ¿cómo fue? Pasaba esto, el número era muy sólido. El número era, aún siendo conservadores, era un número muy sólido. ¿No te acuerdas los márgenes? Los márgenes eran arriba del 20%. Y aparte era construir y venderla en 10 días. Entonces Claro. no tenías un problema de ¿Y en qué tenerlo plazo parado. construían? Se construía más o menos en ese momento, nosotros teníamos un plazo de 1 año, igual que ahora, o sea, no cambió tanto. Se complejizó un poco de la primera casa a las demás, porque obviamente que cuando hay un boom de construcción hay una escasez de mano de obra y de materiales, más allá que en Estados Unidos es mucho más ágil y se acomoda mucho más rápido. Te voy a decir un ejemplo, los techos, que allá le dicen trozas, que es un elemento primario prácticamente, o sea, se hace la base, se hace la estructura de ladrillos y después se pone el techo. Entonces es algo que vos ya tenés que prever, que en un momento normal tardan 3 semanas, 4 semanas, se le envía la ingeniería, lo hacen y lo tenés en obra. En ese momento del boom creo que estaban 7 meses, 8 meses. Para traerte la troza. Entonces vos tenías el terreno, ya había hecho una cosa, tenías 7 meses. Y no puede avanzar. No podías Es un avanzar. rubro que si no termina el techo no puede avanzar con todo. Prácticamente allá todo es así. Si vos haces una cosa, tenés que ir avanzando bastante parejo. No es, bueno, esto lo dejamos y después le ponemos el techo a lo último. No. Sí, O sea, No, cosa- tenés que ir siguiendo las inspecciones, entonces una vez que inspeccionaste la parte de las columnas, tenés que poner el techo, inspeccionás el techo. ¿Quién te inspecciona? ¿El Estado? El Estado, la ciudad. La ciudad te inspecciona cuando vos presentás los permisos, dentro del permiso y la planificación de obra, tenés para lo que es single family, que es el tipo de casa que hacemos nosotros. Acá te traje una maqueta. Este es el modelo Lima que tenemos ahora desarrollando y hay uno en venta. Bueno, una maqueta que me la entregaron hoy, hay que hacerle algunas terminaciones. Acá en la cámara no se ve, no sé si se ve, A pero ver, bueno. bueno, después si no la Este es un render 3D maqueta. una maqueta 3D que se le entregaron, me decía hace unos días, todavía no está terminada, pero a ver, lo voy a mostrar un poco Sí, en sí, cámara. mostralo. Acá se ve, o sea, tenemos el techo. Este es ¿cómo le dicen? El roofing. Roofing. Acá se ve la maqueta. Acá está la pileta.
toda casa típica, viste, que le ponen los techos Sí, a 4 aguas. a 4 aguas. Y. Ah, ahí tengo que mostrarlo. Bueno, no pasa nada. Ah, claro, porque acá está. Bueno. Y bueno, acá, esto que tiene 2 garajes, por ejemplo, esta casa tiene. 3 garajes. A ver, marcámelo ahí. Así. 3 garajes. Acá hay un Ah, garage ese para es 2 doble. autos y acá tenés otro Allá no te garage. puede faltar el garaje. No. Igual no es para meter el auto. Se usa el garage para guardar boludeces, para hacer el lugar de El playroom. playroom o arreglos. Los autos están siempre acá afuera. Por lo general están ahí. Están acá estacionados 2, 3 autos. Es fundamental tener autos allá porque el traslado es sí o sí por auto. De ahí vamos a pasar de acá. De acá tenemos todo un lavadero que hay. Esta parte seguimos acá y acá hay 2 habitaciones con un baño intermedio, que son 2 habitaciones generalmente para los niños o para las visitas. La mitad de la casa para acá es para los niños y la visita y la mitad de la casa para allá es para Sí, como la parte privada. la parte privada de los padres. Entonces tenés una habitación principal con guardarropa, todo, y con un baño principal. Y esta es la sala de estar grande, donde tiene la parte de la cocina con una isla, la parte del living, donde ponen sillones grandes, un televisor grande, y la parte donde se almuerza o se cena con una mesa. A nosotros siempre nos gustó esta disposición. ¿Esto más o menos cuántos pies son? Esa casa tiene 3.000 pies totales y 2.050 pies de lo que le dicen living area, que es la parte que está acondicionada, con aire acondicionado además, o sea, no incluye el garage ni la entrada. Claro. 2.000 pies, a ver, vos ayúdame con eso. Sí, dividido 11 es, ¿no? Sí, son 180 metros cuadrados bajo aire acondicionado. ¿Sí? Sí. Un poquito más, 180, 109, 187 creo que son. Entonces, este modelo de casa me decís que tiene 3.000 pies totales. 3.000 pies ¿Y por qué totales. distinguen lo que es aire acondicionado de cochera? Eso se estila ya, digamos. Se eso. estila. Estas casas tienen aire acondicionado central. Es una condición del código de edificación, tienen que tener aire central. Entonces es como para diferenciar realmente lo que es la parte vivible. Por eso el latino te dice tantos pies cuadrados bajo aire. Y si no es living area, que es el área donde vos vivís. Y después tenés los otros square foot, que son no bajo aire, que es el garage, entrada o porch, el lanai o como es el lanai o la galería, y bueno, y la pileta aparte. Pero la pileta viene con un cage, que esto acá está bien maquetado, tiene una malla muy finita que para los insectos y para que no se ensucie el agua. Vos podés tomar sol, podés disfrutar del sol sin problema, pero no te entra ni un insecto, no entra. Muy bueno, lo he visto, que recubren todas las piletas. Viste, queda bien. Tipo como una tela de. Bueno, esa tela Sí, negra. sí, una telita negra que. Sí, en un principio uno no está muy acostumbrado acá a eso, pero después cuando está allá pasa totalmente desapercibido. Es más, te brinda una sensación de confort tremenda esa Sí, situación. que igual si no me molesta más. Sí. No, No, más, para que, nada. que haya uno de estos. decís. Sí, está bueno. Bueno, y me decías, nos quedamos antes en la. No sé en dónde nos habíamos quedado. No, en las 7 casas, o sea, se mandaron ahí, o sea, arrancaron con una, dijeron acá viene bien, y ya pasaron a 7 de una. Y bueno, de una, no, se fue dando, ¿Cuánto sí. tiempo? Y en 1 año y medio. O sea, terminamos la primera y ya habíamos comprado O sea, los terrenos conservadores para los números nomás, pero después. Pero bueno, teníamos que seguir el tren, o sea, nosotros avanzábamos, estábamos construyendo, veíamos Venían el de mercado mata, sí. y la gente quería escaparse también de Argentina, o sea, nosotros estábamos ofreciendo un producto o un plan de negocio que veíamos sumamente viable y progresivo y la gente se enganchó. Igual hay un lado B, para también bajar un poco a tierra todo, es que como toda zona que crece a un índice de, no sé, un 70% de los precios, la cantidad de casas en construcción se duplicó o triplicó. Bueno, como todo, después el efecto pandemia pasó y cuando pasa el efecto pandemia el stock quedó alto. Y así como fue el mejor lugar de Estados Unidos para invertir en ese momento, después pasó a ser de los mercados que más corrigieron. Entonces ya
los márgenes que yo te decía se fueron diluyendo y hoy no es que vas y haces una casa y en 10 días la vendés y le ganaste el 20% de la inversión. O sea, hoy volvió Estados Unidos a ser lo que siempre fue, algo de mediano y largo plazo, con márgenes conservadores y con otros atractivos como bueno, seguridad jurídica, estabilidad y demás. Sí, sí. Que no depende tanto del gobierno. Pero Estados Unidos, por lo menos la parte que conocemos nosotros, nunca fue un lugar para que vos vayas como inversor a hacer márgenes. Que es un poco lo que va a pasar acá y está pasando acá también con la estabilización de los precios y la Sí, un estabilización poco lo veo yo acá en Funes fue de cierta forma lo mismo, porque la gente salía de Rosario, venía acá buscando la tranquilidad, el verde, cansado de estar en el departamento en pandemia y sí, fue un boom, se vendían las casas, se apreciaban todos los días, todos los meses. Vos vendías un lote y cuando iba a escriturar ya valía más ese lote, ¿entendés? Claro, sí. Pasó un poco lo mismo acá, el fenómeno Funes, Roldán, yo creo que también. Pero como todo, hay una corrección. Hoy en día hay más oferta. Hoy en día, antes faltaban barrios privados. Hoy en día hay un montón de barrios privados y un montón de ofertas y los precios se van corrigiendo. Sí. No es que fue un mal negocio, pero de cierta forma va a haber una corrección lógica. Y hay un timing también. No es lo mismo el que entró y compró un terreno en el primer barrio privado que se desarrolló y que después había tenido una demanda que no había, sí, al que compró hace 2 años atrás. Y bueno, hoy tiene que competir, el inversor tiene que competir con el desarrollador y bueno, el mercado es más chico, hay otras áreas que se fueron también desarrollando. Acá pasó lo mismo, o sea, hubo un boom, lo aprovechamos, estuvo bueno y después corrigió. Y esa corrección está... Hablamos de corrección, a nosotros por ahí, viste, hay gente que nos pregunta y le llega la información y dice, no, pero ¿qué pasó con el mercado del suroeste de la Florida? ¿Es verdad que hubo una caída? No es lo mismo una caída que una corrección. O sea, si vos pasaste, no sé, triplicaste el valor de la propiedad en un año y después la propiedad cayó 30%, pero estás 1,5 veces arriba de lo que era, y todavía está sobre la media nacional de Estados Unidos, bueno, es lógico que haya una corrección. Esa corrección también la pasamos, también no es que decimos de 7 ahora vamos a pasar a 20, o sea, porque vimos que empezábamos a ver tema con las cadenas de suministro, temas con los precios, tema con todo el mercado, entonces ahí también nosotros estamos ahora volviendo a desarrollar productos para un mercado más estable, de mediano plazo. Estamos volviendo a analizar proyectos para renta y revalorización, más allá de que la construcción sigue. Pero bueno, hay que ir analizando y buscando. Una lectura del mercado correcta, porque si no, esa es la lógica. A veces el mercado pide que la casa tenga más detalle, que tenga más especificidades, y hace que la casa sea un mayor valor porque la gente lo puede pagar, y si el mercado se contrae, bueno, la gente pide otras cuestiones. Nosotros fuimos amacándonos de pasar una casa, a tener otros detalles, a tener otras terminaciones, hasta incluso con pileta, y después quizás ir a un mercado un poquito más chico, con techo más bajo, hay que ir viendo cómo se va moviendo el mercado o previendo esa situación para ver cómo se maneja. Por ejemplo, un dato duro de técnico que hace a esto. Después de la pandemia, las tasas para las personas que querían comprar una casa eran del 2,5-3% anual para hipotecas a 30 años. Después pasó al 7,5-8%. Sí. Hoy están en el 6,1, 5,7 si es alguien que accede a un crédito FHA, que son créditos subvencionados por el Estado. Entonces, los sueldos, o sea, una persona que tenía un ingreso, una familia que los dos trabajaban y tenían un ingreso promedio, como es en Florida, de entre 60 y 70, 80 mil dólares al año. Cuando vos le pones una tasa del 3%, esa familia puede ir y puede pagar 500 mil dólares por una casa. Cuando la tasa es del 7 o del 8%, puede pagar 350 mil dólares por una casa. Entonces,
se te achica muchísimo el mercado de la gente que puede acceder a esta casa que vale 600, por ejemplo. Un modelo de casa Un modelo vale 600. 600. De 600 para adelante. Nosotros estamos en este segmento que sería segmento de segunda casa, el que compra casa. ¿Clase media es? ¿O media alta? En Florida es clase media. Es clase media. Entonces, Sí, bueno, o sea, son un montón de variables. Yo lo que leo de esto es que la tasa de hipoteca está directamente ligada a la demanda. O sea, si baja la hipoteca, ¿hay más demanda? ¿O es así? ¿O Tal cual. Sí, sí. Sí. La demanda está ligada a la tasa de hipotecas. Sí, exacto. Así, Exacto. así. Y la tasa de hipoteca está ligada generalmente a lo que es el mercado de bonos y las tasas de referencia de la Fed. Los que financian las hipotecas de la gente que pide hipoteca, generalmente la liquidez de toda esa gente que pide hipoteca viene de los fondos de jubilaciones y los fondos institucionales. Esos fondos institucionales, cuando tienen que decidir qué hacer con su cartera, se fijan si compran un bono a 10, 15, 20 años del Tesoro o si la vuelcan al mercado y la prestan a instituciones de hipoteca. Entonces, cuando un bono a 10, 15 años rinde un 4%, bueno, la hipoteca va a estar en 5 o 6, porque con muy pequeño margen, y vuelvo a esto que decíamos, generalmente Estados Unidos no es para hacer márgenes, es para, es constancia y tiempo. Sí. El famoso interés compuesto, vos lo dejás y tenés que pensar que son 5 o 10 años, y todos los inversores, fíjate que incluso la cultura, las familias, tienen un hijo y enseguida le sacan un fondo de educación, porque todo es a largo plazo. ¿Y por qué es a largo plazo? Primero porque el dinero les cuesta, cada dólar lo defienden a muerte. Y segundo, porque entienden que no es cuestión de margen, es cuestión de constancia. Que acá es lo que más nos cuesta. Nosotros tenemos como una batalla ahí de... Es otra cultura. Nosotros generalmente cada vez que hablamos intentamos... Que a ustedes les llevó tiempo también entender eso. Al principio quizá por lo que vos me... Uy, ¿qué pasó? Me decía que fueron con otra idea y después fueron mutando. Pero lo leyeron bien, yo entiendo también, ¿no? Sí, en ese momento... Ahora a mí tengo una duda que cuando me contaban esto, vos me decían ustedes que tenían inversores argentinos. O sea, los inversores argentinos y no compraron con crédito. O sea, iban financiando a un plazo de un año, que es la obra, iban financiando y le iban haciendo llegar los fondos allá, ¿no? ¿O cómo fue? ¿O hay inversores que sí sacaron crédito? No. En esa época. Todos los inversores, hay algunos que financiaban la obra. El crédito para construcción también es más caro, ¿no? Sí, el crédito para construcción es más caro. Sí. Y tiene que tener otras características. Es más difícil, o sea... Sí, otra inspección. Sí, es más caro. Van desembolsando diferente. Es un gran apalancamiento eso. Es algo que nosotros no lo hemos utilizado porque nos financiamos con el inversionista privado. Pero dicen que es una de las grandes ventajas. Sí. Es una gran ventaja. Quizá capaz que en vez de hacer 7 hacían 30. Sí, no estuvo mal. La idea fuimos conservadores nosotros. Sí. Porque después, si corregía de cómo corrigió, muchos desarrolladores allá o lo que son los constructores allá se financiaban con ese crédito. Y mucho de lo que hizo bajar el precio fue que esos desarrolladores e inversores no podían bancar ese crédito y tuvieron que bajar los precios para poder vender y saldar ese crédito. Uh-huh. Entonces, hoy ya esa corrección fue mucho a partir de esa situación donde había gente que era constructora, se financiaba, construía, vendía y tenía el margen. Y no venía nadie a contratarlo. Y cuando pasó que empezó a corregir, que empezó a tardar más tiempo del esperado para vender, ya al constructor no le convenía tanto, y entonces empezó a bajar el precio para poder devolver el dinero pedido. El apalancamiento con instituciones, si todo te sale perfecto, está bueno. Ahora, te pasa donde hay sobreoferta de casas y vos en vez de tardar 30 días, tardaste 90 días o tardaste 120 días, son 4 meses que el banco te exige el interés. Tenés que tener la espalda para... Y yo te puedo... Y recapitulamos. Sobre el total de la casa. Cuando los márgenes son...
el negocio de real estate es un negocio de volumen y rotación, no es un negocio de margen. Entonces, cuando vos tenés un crédito para construcción y te falla el volumen o te falla la rotación, terminaste perdiendo contra el banco. Entonces, Sí, termina siendo un negocio más para el banco. Es bueno cuando todo está aceitado. O cuando tenés mucho volumen, que vos, bueno, podés, a lo mejor vos con mucho volumen lo que haces es el crédito de esta casa lo podés pagar con la venta de la casa que tenés en el mercado hace 120 días, que ya, bueno, entonces vos tenés un volumen grande y podés que no te mete una bola de nieve que al final no puedes pagar. Claro. Sí, Eso ha pasado y lo hemos visto, Entonces ha hecho que baje el precio y ha hecho que corrija. Por suerte esa corrección ya pasó, fue el año pasado y el anterior, entonces ya no queda mucho de eso. Pero bueno, fue una de las circunstancias. Pero es una buena herramienta, es una herramienta que siempre está ahí, siempre está a mano, siempre es tentador porque te permite, sí, ¿viste? Más velocidad. Un crecimiento más acelerado. Sí, tal cual. Sí, pero bueno, está ahí. ¿Y hoy en día están en obra? ¿Están con algunas obras o están vendiendo? Bueno, hoy tenemos hay 3 casas en venta, 2 de modelo así Lima y un modelo Hibiscus. No Hibiscus, Orange. ¿En qué valores están esas? La Orange está en 525 y después hay otra de esta que está en una zona donde el terreno es un poquito más está un poquito mejor ubicada, los precios son, bueno, es como todo. Esa está en 625 y esta está en 600. Y tenemos 3 terrenos con permisos aprobados y demás, que bueno, estamos esperando la rotación y estamos también, viste, por ahí con algunas charlas de inversores que si quieren entrar son bienvenidos, pero estamos yendo sobre seguro y estamos siempre viendo de tener primero los fondos y después empezar a construir, analizando cómo está el mercado, viendo cómo se está moviendo, qué se espera para este año, cuáles son las proyecciones de tasas, de políticas. Yo creo que debe generar un poco de incertidumbre esto de Trump, de la guerra. ¿Genera un poco de incertidumbre o no en el mercado? Yo te diría bueno, hoy ya tenemos lecturas independientes más allá de... Sí. Yo tengo una lectura, pero... Contame. Marian. Yo no veo que la guerra directamente impacte sobre el ya, por lo menos en este momento no. En este caso no, pasó Ucrania, ahora pasó esto de Venezuela, bueno, Medio Oriente. Creo que al contrario, Trump tiene la idea de hacer crecer el real estate en Estados Unidos. Tuvo el problema de este boom y la inflación, pero el final del gobierno de Biden hizo que cayera todo el real estate en Estados Unidos. La idea de Trump es hacerlo crecer y le está costando mover un poco la postura de la Fed y de que muevan las tasas y toda esa situación. No creo que venga por el lado de la guerra en este aspecto a Estados Unidos, no creo que le mueva mucho eso. Esa es mi visión. Sí, yo concuerdo. Me parece que hay una tensión ahí entre lo que es la Fed y el gobierno de Trump. De hecho, ahora en mayo se le termina el mandato a Powell, que es el actual Jerome Powell. Y aparentemente va a venir alguien más del riñón de Trump. Trump está diciendo que no puede ser. De hecho, el dólar acá está bajando. El dólar como moneda. Bueno, no soy analista económico, ¿no? Pero hay una devaluación general. Se está devaluando. Y lo que Estados Unidos tiene es un gran déficit, y cada vez que tiene que renovar deuda pagan miles de millones de dólares en intereses. Entonces, la otra vez Trump decía en una conferencia, dice, no puede ser que nosotros cada vez que estemos pagando tanto de intereses, deberíamos tener la tasa 2 puntos más abajo, con lo cual es un montón. Y porque ellos teniendo la tasa de la Fed más barata, les saldría mucho más económico renovar deuda.
Entonces estaba diciendo, mira, estamos pagando, creo que dijo, 500 billones de dólares cada vez que en intereses, que si tuviéramos una tasa más baja nos ahorraríamos eso y lo podríamos volcar a la economía. O sea, está tensionando para que bajen las tasas. Y si bajan las tasas, como te decía, van a bajar las tasas de hipoteca y eso va a potenciar mucho más el real estate. Además de que, como dice Marian, él quiere que la industria del real estate sea fuerte y desde que tomó el poder viene diciendo que quiere hacer que las casas sean más accesibles para el americano. Y una de las formas de que sea más accesible es con créditos más blandos. Porque en general el público general digamos, de este segmento, allá, digamos, en Yankee, no en el argentino, porque ustedes tienen público argentino, pero ¿han tenido casas que le han vendido a Yankee o no? Sí, todas. Sí. Los inversores son de acá, las casas se venden allá. ¿Pero esas son con crédito o sin crédito? Con crédito. La mayoría con crédito. Con crédito. Sí, porque es un rango que se vende con crédito, la mayoría. Hay gente que te lo compra en efectivo, pero la mayoría por eso está tan afectado el tema de la tasa. Sí. Hay casas muchísimo más grandes de millones de dólares que capaz que van en efectivo, porque son gente... Sí, según el segmento. Según el segmento. Y según cómo venga el negocio también, porque puede que haya terminado de pagar su hipoteca y logró vender y compra, actualiza, gente que se muda. Mucha gente también vende, porque allá, convengamos que las hipotecas son a 30 años, vende antes de cancelar la hipoteca, ¿no? Sí, sobre todo si consigue mejores tasas o mejores refinanciamientos. Imagínate que alguno que hayas comprado ahora llega a bajar la tasa al 3%, va a cancelar y va a pedir otro crédito al 3%. Exacto, pedí otro crédito, cancelar y la mayoría hoy no la quiere cambiar. Vamos a la casa de la primera que vendimos, estaba financiada al 3%. Y la mayoría, y no va a cambiar, por más de que pueda cambiar de casa a los 2 o 3 años, no la va a cambiar porque el crédito le sale el doble. Y ahora, si vos le querés comprar la casa a esa persona y seguir pagando el crédito, ¿se puede o no? ¿Con esa tasa del 3? ¿Tienen idea? No. El crédito es personal, no es transferible. No lo podés transferir. O sea, tenés que cancelar y financiar. Financiar a la tasa de hoy. Entonces, la mayoría se guarda un poco. Dice, no, me sale el doble que hace 3 años atrás. No, me guardo. Espero un momento más propicio. Así que la tasa y aparte de la tasa, la hipoteca te va a generar que si se compra una casa, se llega a un poder adquisitivo de $400.000, se venda muchas de $400.000, que tiene una casa de 400.000 se va a ir a una de 600 y así te va a hacer un efecto de derrame importante, diríamos. Uh-huh. Y después, otra de las cosas, una de las herramientas que está buena ya, que no sé si la han usado ustedes, el famoso el cash out, ¿se llama? Cash out. Sí. El cash out, ¿cómo funciona eso? El cash out es una manera, es o el refinanciamiento o el crédito DSCR, que es cuando vos ya tenés el título de propiedad, vas a un lender o un banco y le pedís que te preste sobre tu propiedad. Vos podés tener la propiedad hipotecada y así todo pedir un cash out, porque vos ya, si ya transcurriste un tiempo pagando la hipoteca y fuiste amortizando ese capital, entonces a vos te hacen bien el appraiser, que es el que tasa, el tasador, y determina que tu casa vale, no sé, 400 lucas y vos tenés una deuda por 200, es decir, que vos sos propietario de 200.000. Bueno, sobre eso vos podés hacer el cash out. Sí, simplifiquemos para la gente que... Sí. Cash out es sacar dinero líquido para invertirlo en lo que se quiera. Un viaje, salud, comprar otra cosa. Una finalidad. No tenés una finalidad de comprar una casa. Nosotros siempre estamos atados a que vamos a pedir un crédito hipotecario y vamos a comprarnos una casa. Acá lo que se maneja ya en Estados Unidos es que vos tenés un capital y una hipoteca por un porcentaje de ese capital. Si vos vas pagando la hipoteca después de 10 años, el capital que te queda es otro y vos podés ir al banco y decir, che, mirá, yo necesito $50.000 para algo. Entonces ese cash out es sacar dinero para algo que nadie te pregunta, pero que sigue bajo el formato de la hipoteca de la casa.
Entonces, sacar dinero para algo, no para comprar una casa específica. ¿Y eso con qué tasa se maneja? ¿Con la misma que venís? No. Bueno, la tasa Es un poquito más alto que la tasa de hipoteca, pero un poquito más alto. Si una tasa de hipoteca está al 6,1, 6,2, un crédito de estos para hacer un cash out te puede estar en 8. ¿Pero es un crédito aparte o se suma al de la hipoteca? O sea, vos en vez de ver 200, debes 250, por ejemplo. Obviamente que va, Claro. pero es un crédito aparte es. O se suma al monto ese de la hipoteca. A eso no entendí. ¿Cómo se suma? O sea, es a un crédito. Doble cuota. Doble es un cuota. crédito aparte. Donde Eso, bajo el eso paraguas es lo de que la te decía, si hipoteca. se incrementa el costo de la cuota o si pagás 2 cuotas aparte. El tema es así, que si Depende baja de la qué tasa, lo hagas. va bien relacionado a la tasa. O sea, si la tasa vos la sacaste al 3 y el cash out hoy es al 6, va a estar en relación al 6. Ahora, si vos sacaste un crédito al 6 y no refinanciaste y querés hacer un cash out cuando esté al 3, va a estar más relacionado al 3, no a la hipoteca de tu casa. Es un Sí, crédito, la pregunta era No, yo iba si se pagaba una si te sola unifican. cuota o 2 cuotas. Mirá, no sé, eso ahí. técnicamente no lo No, sabemos, no creo te que vos creo. podés- Bueno, la cuestión es que lo podés hacer, no necesitas vender la casa. Suponete vos tenés un imprevisto de salud y necesitas disponer de un dinero importante. De hecho, es una herramienta para el mismo inversor argentino que va con un capital inicial. Una vez que la casa se termina y ya tiene el título, a esa casa vos le podés hacer el famoso cash out. Entonces, de lo que vos pusiste y te quedó la casa terminada, sacaste dinero, esa casa que ya está terminada ya puede estar rentada. Con la renta vos pagás ese dinero que sacaste y ese dinero que sacaste lo pones en un nuevo desarrollo. Y ahí vas multiplicando los activos. O sea, eso es una planificación patrimonial que está buenísimo hacerlo. El que tiene la posibilidad es un lindo camino para hacer con tiempo, de nuevo, a largo plazo, en donde vos periódicamente construís un activo, que es una casa. Una vez que está terminado, ese activo te empieza a dar renta. Esa renta la usás justamente para pagar un crédito que a su vez te apalanca para generar otro activo. Sí. O sea, Aparte yo lo que leo de esto que vos me decís es que, o sea, la renta de esa propiedad va a ir de la mano al precio que ya tiene actualizado. O sea, el precio base más la apreciación que tuvo la casa. Entonces seguramente la renta va a ser mayor. y el crédito que vos tenés tomado sobre esa casa es a tasa fija. Entonces, mientras más pasa el tiempo, más es el gap entre lo que vos recibís de tu activo y lo que tenés que pagar. Tal vez el primer año lo que recibís de alquiler no te alcanza para pagar la cuota del crédito y tenés que poner, no sé, $100, 200. Exacto. ¿Sí? Ok. Pues decir, bueno, el primer año tengo que poner. Ahora, cuando vos visualizás eso a largo plazo, el ingreso que te genera la casa se empieza a despegar del gasto que te genera la casa y empezás a tener cash flow positivo. Entonces, eso, cuando le empezás a sumar después otro activo y otro activo y otro activo, Sí, generás claro, un Sí, interés una por cuenta. capitalización en bienes reales, que se dice, diríamos. Claro. Entonces vos te estás capitalizando en metros o en square feet de casas, que entendemos que de acá a 20 años va a ser mucho mayor de la que vale hoy, por un montón de aspectos, por la zona, por el desarrollo, por un montón de En aspectos. eso ustedes todavía no se han metido ahí. No nos metimos todavía. No se dio el contexto tampoco porque las tasas subieron. Cuando las tasas empiecen a bajar, ahí es donde hay que Quizá es más meterse. atractivo meterse. Sí. Con las tasas actuales, no. Mirá, para que tengas de referencia, en el 2021, 2022, con tasas más bajas, la renta que te generaba una casa te permitía pagar un crédito equivalente al 80% del valor de la casa. ¿Sí? O sea, volvemos sobre los 400. Mira, yo te hago el planteo distinto. O sea, hoy en día vos, hoy por hoy, ¿cuánto tenés que poner desde acá de Argentina para que después se pague solo con la renta la casa? ¿Qué porcentaje? 55, Sí. 60, 55. 50. Sí, entre 50 y 60. Depende si vos vas a comprar una casa nueva o una casa que tenga 15 años. Claro. Porque obviamente que tienen otro valor y otra renta. O sea, la renta no cambia tanto por la antigüedad, pero sí tienen otro valor porque, bueno, después hay que ponerle otro mantenimiento y otra cuestión.
pero entre el 50 y el 60% es el valor que estaba. Claro, cuando históricamente capaz que era un 30, un 20. 70, 80. No, claro, lo que dice él es un 30, un 20. Lo que... O sea, vos tenés que poner un 30% para que después se pague. O sea, vos podías construir una casa, retirabas el 70% de lo que habías puesto y con el 30% se pagaba. En este caso estamos menos en el 50, 55, 60, depende de la casa, que es lo que te queda invertido en ese activo, en esa casa. ¿Y han analizado también el mercado de departamentos o siempre se enfocaron en lo que son las casas? No, nosotros siempre casas. Siempre casas. Allá hay jugadores muy grandes y es difícil entrar en un mercado donde la inversión, imaginemos que una casa de esta, la inversión son $600.000. El departamento es otro negocio, con otra inversión, con otro terreno. Lo podríamos haber imaginado, pero de acá a unos años. Tenemos que arrancar. No lo descartan. Hay que hacer un análisis también. Sí. Pero entran otros jugadores y es difícil competir. Como decir, che, mira, hacemos un barrio, compramos un terreno y desarrollamos un barrio. Allá hay jugadores enormes donde compran hectáreas, cantidades de hectáreas, donde hacen sus casas, financian sus casas. Sí, he ido una vez a una comunidad que había hecho Lennart. Lennart es tremendo. Planifican la comunidad y te hacen, creo que eran, cada 6 meses te van sacando las casas. Y en 3 o 4 modelos, 3 o todas 4 modelos te van pegaditas. sacando, no sé, Un lago en un lago. 50 casas por mes. Sí. Era una locura. La Sí. comunidad creo que hasta 600. Bueno, Lennart era una de las más grandes. Lennart, Deer Horton. Fui una Sí. que se llamaba Ashton Woods, pero quizás esa es más local. ¿Por dónde? ¿Por qué zona? Cerca de Lake Nona, en Orlando. ¿En Orlando? No conozco. ¿Esa Es zona tan no la han gran- investigado? mirá, es tan grande. ¿No han investigado? esa Florida zona? es tan grande Me encantó esa zona, me gustó mucho. que no te da para. Y siempre tenés que tener alguien local que conozca el mercado, que conozca la zona, que sepa en dónde comprar, que sí, que no, qué terrenos van, que no, qué terrenos no van. Y cada ciudad, fíjate que nosotros muchas veces comunicar o enseñar dónde está Cape Coral y demás, cuesta. Porque Estados Unidos para el argentino es Orlando, Miami y no mucho más en lo que es Florida. Hasta vos decís costa oeste de Florida, y dice, la costa oeste cerca de Los Ángeles. No, eso es costa oeste de Estados Unidos. Costa oeste de Florida es Naples, Sarasota, esa. Qué lindo Naples. Hermoso Sí, Naples. muchos están conociendo Naples, Sarasota, se conoce ahora. No es muy común, pero se conoce. La verdad que tiene buenas playas y otro clima y está bueno conocer esa parte de la Florida. Pero como decís, vos acá en Funes tenés un microclima y ¿exploraste Roldán? ¿Exploraste...? Es otra cosa, Es otra hiciste cosa. 20 kilómetros. Y está a 20 kilómetros, No, pero- imagínate la distancia. Sí, Y estamos hablando de una provincia como Florida que puede decir, che, ¿pensaste, no sé, Reconquista? O son lugares que están cerca, pero no tan cerca, y tienen una impronta muy diferente, porque ellos son mucho más federales y tienen otra dinámica. La parte oeste de la Florida es mucho más de retiro, la de Orlando es mucho más para vacaciones. Eso como le iba a preguntar un poco de las comunidades. ¿Cómo es allá? Por ejemplo, vos tenés distintas comunidades, ¿no? Dentro, ahí, por ejemplo, ustedes están, me dijiste, en Cape Coral. ¿Es eso que hay distintas comunidades dentro de Cape Coral? Porque ellos le llaman a los barrios comunidades, ¿no? Comunidades le llaman a los barrios Y cerrados. son planificadas esas, ¿no? Sí. Cape Coral es planificado. Todo es planificado. No es que una ciudad que se fue haciendo improvisado. No. Como acá, que vos decís, bueno, fue creciendo. No. Le buscamos la vuelta. No. Allá hacen al revés. Sí. Es interesante. está bueno. Sí, Cape Coral creo que de 1980 que está planificada, donde si te fijas es un lugar que tiene muchos, le dicen la Venecia de Estados Unidos, tiene muchos canales, más en la parte sur, que eso fue terreno que lo rellenaron y fueron ganando al mar o a los pantanos. Entonces, eso lo planificaron en 1980. Y hoy vos ves que toda la parte sur está llena, sin lugar, no conseguís un terreno, y en la parte norte está desarrollo, que ya conseguís poco. Entonces, y están desarrollando otros lugares ya hace 5 o 10 años
que ya viene Doctor Horton u otra, y ya te planifica, ya te ponen los servicios, te ponen las calles, o sea, no es desde cero, ni a generación espontánea. A ver, hay lugares específicos, ¿viste como el SimCity? Jugadores de SimCity, bueno, igual. Tenés lugares para casa, lugares para comercio, lugares industrial o de storage. Entonces, cada uno sabe que esto se va a desarrollar y que tiene una visión de acá a 20, 30, 50 años de desarrollo. Después que se desarrolle más rápido en un momento o más lento, bueno, pero está todo planificado. Sí, y no hay, Cape no tiene tantas comunidades como sí tiene por ahí Fort Myers, que es al lado, o como tiene Orlando. Cape Coral es más abierto, hay comunidades, hay estos barrios cerrados, pero no es lo que más ves. O sea, ¿Y ahí qué densidad poblacional ahí tienen? ¿Qué cantidad? Ay, me No me mataste acordaba. ahora. Eso ya no me acordaba. No. Me dijiste que datos duros no me ibas a preguntar. No, porque sé Orlando, vos me decirte. hablás de Orlando y sí, Orlando tiene diversidad porque, o sea, es enorme y la ciudad crece para afuera. No te quiero decir. Pero acá porque estamos en no le comunidades quiero- más chicas, son ciudades Sí. más chicas. O sea, igual tiene muchos habitantes, es muy grande en extensión, pero no tiene tantas comunidades. Sí hay más para el lado de Orlando. De hecho, no sé si vos estuviste cerca de Orlando, hay todo como una ciudad que es exclusiva para comunidades para retiro. Donde No estuve en bueno, son espectaculares. En la zona al norte de Lehigh también se están desarrollando comunidades. Cape Coral mantiene todavía eso de ciudad abierta. Es que se planificó así. Se planificó como una ciudad abierta, de barrios abiertos, como si fuese acá un barrio abierto. Después hay otras extensiones de tierra donde sí han venido desarrolladores de comunidades. Pero la mayoría se desarrolló como lugar abierto. Visión a futuro, por ejemplo, ¿dónde se ven de acá a 5 años? ¿Están proyectando o por ahí proyectan más corto? No, a mí me gusta proyectar siempre, siempre. Creo que también por eso nos gusta Estados Unidos, porque te permite eso de mirar a largo plazo, de levantar un poco la vista y mirar más allá. Yo creo que en 5 años vamos a seguir estando en Estados Unidos generando, no sé si este tipo de productos que a mí me gustan, creo que es un lindo producto para el inversor argentino. Sí, sigo pensando que hay, más allá de que ahora está todo el clima en general está más tranquilo, a mí me parece que Estados Unidos siempre ofrece esto para la persona que tiene una visión de mediano y largo plazo y quiere planificar con tiempo un crecimiento patrimonial con las características que ofrece Estados Unidos, que es activos en dólares, un mercado mucho más líquido, menos volátil, no sé, más proyectable, siempre es un buen lugar para ir. Y nosotros acá lo que tenemos, como te dije, estamos acá, estamos en Rosario, nos tocan la puerta de la oficina, nos encuentran. Entonces eso me parece que es un valor diferencial que tenemos nosotros. Entonces yo me veo creciendo de acá a 5 años. Pasamos por este torbellino de pandemia, pospandemia, boom, corrección, y ahora hay que dejar que otra vez las cosas se acomoden, revisar los planes de negocios y encontrar cuál es el producto para el inversor local. Y una vez que volvamos a poner el foco en ese producto que funciona, es para el que quiere estar mucho tiempo con un negocio rentable y seguro, nosotros vamos a tener opciones para darle. Entonces yo me veo creciendo, no sé si... En esa línea. En esta línea, sí. Más consolidado, quizá con un producto más consolidado, con más diversidad de productos, ya fuimos avanzando sobre varios, pero sobre la misma línea, no con un crecimiento, no me veo haciendo edificios como vimos, quizás sí dúplex, quizás con alguna otra cuestión, pero un poquito más consolidado, con una diversidad de productos. Y yo le agrego también acá, o sea, lo que estamos planificando y proyectando acá está muy bueno. Estamos contentos de tener otra vez un pie acá en Funes.
Así que también creo que ahí tenemos para 5 o 6 años de hacer cosas, sí. ¿Hay ustedes de ese proyecto? O sea, son parte, digamos, parte de inversión, digamos. Sí, somos socios, parte Y proyecto. y digamos, proyecto. todo. Sí, hay un grupo de arquitectos. Como desarrolladores, digamos. Sí, como desarrolladores. Así que bueno, un mix, un poco de cada lado. Tienen un poco allá y un poco acá. Sí, bueno, creo que es una buena mixtura eso. Sí. Una vez me dijo una persona que yo respeto mucho, me enseñó mucho de tanto de la profesión como de otras cosas, y me dice, mira, Estados Unidos te da la seguridad, pero Argentina te da los márgenes, te da Muy bueno, y muy bueno. es bueno eso, ¿viste? Cuando vos tenés algo que vos decís, bueno, puedo arriesgar un poco más, hay una parte que la podés arriesgar a cosas con más márgenes o con más riesgo, que siempre tienen mejor retorno, pero siempre para mí, siempre tiene que haber algo ahí que esté en un crecimiento constante, aunque con menos velocidad o con menos márgenes, pero que esté ahí, que vos sepas que eso no te lo va a llevar puesto una decisión política o una coyuntura del momento. Me parece que ya con esa frase ya está buenísimo para el cierre. Porque, no, muy bueno, muy bueno. Sí, no, pero es verdad, yo realmente... Hay que ver después en qué porcentaje de diversificar tu cartera para decir, bueno. Bueno, para eso hay muchísima teoría y No, demás, pero está bueno, porque vos decís, bueno, tengo algo seguro allá. También tiene que ver el momento, no es lo mismo qué porcentaje puede arriesgar una persona de 20 años que una de 60. Exacto. Es decir, en la medida que vos te vas moviendo en tu línea temporal, creo que también tenés que ir rebalanceando qué parte de tu capital podés... ¿Viste? Hay veces que yo veo mucha gente más jóvenes que nosotros que le cuesta un montón o recibió algo y enseguida quiere con poca plata, en 2 años quiere llegar a tener su casa. Me dices, mira, esto pasa por otro lado, o sea, probablemente te salga bien o probablemente conozco a uno que te salió bien, pero por ese hay 20 que la perdió intentando Ustedes el gol arrancaron de con la media idea cancha. de una empresa constructora. Entonces Somos contadores. Primero ustedes creo trabajaban que acá hay en que la meter zona, un poco o de, vos me hablás ya de directamente educación de Estados financiera Unidos. y de Gestión de compras, entender de costos, porque que hacer un condominio las cosas se fue de construyen los primeros. y en Los dos las teníamos el gusto finanzas de Estados el Unidos, de que algo gana es el tiempo, firme, que sea el consolidado. interés No es que compuesto. vos decís voy allá y ya está. Bueno, aparece el muy buen dinero cierre, allá me y gustó. está. Vos te Yo te iba tenías a que pedir crear una una frase, pero empresa esa de de antes, Cómo me el gustó y inversor también argentino acá. No sé si mueve quieren sus comentar algo más. capitales No, hacia yo otros no, destinos. agradecerte el Arrancaron con espacio. una y dijeron acá viene bien. No, gracias a Ya ustedes pasaron también. a La verdad siete, que una entretenida. la A charla. nosotros siempre nos gustó esta disposición. Cuando se te hacemos el achica otro producto, muchísimo hacemos el otra mercado de y el gente mercado que puede local. acceder a No, esta pero casa que súper, vale súper, 600. creo que por se ejemplo. dio. Trump bien. tiene la idea Así que de bueno, hacer gracias crecer el por real venir. estate en Estados Unidos.